Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos otra vez. La, la porción de esta semana, la Parashá Vairá, que significa y me mostré, y que está contenida en Éxodo 6, versículo 2 hasta el 9:35, contiene una variedad de temas en estos casi 9 capítulos, ¿sí? 4 capítulos, perdón, eh, pero una variedad de temas interesantes. No más el inicio de la propia porción tiene un pasaje que es en el que nos vamos a basar hoy, eh, fascinante, tremendo, revelador, más que nada porque es como se presenta Dios a sí mismo. Es uno de esos pocos pasajes en donde Dios aparece y dice algo acerca de él. Contrario a lo que pueda parecer, ¿no? Que se dice incluso en círculos de predicación y teología, que la Biblia es un Dios, la Biblia es un libro de la autorrevelación de Dios y todo esto. En realidad, pocas cosas dice la Biblia acerca de Dios, ¿no? Donde Dios diga, bueno, yo soy esto y esto y esto, ustedes deben creer esto y esto y esto, yo soy así, así, así. A mí me parece que es más la Biblia un libro donde obviamente tiene contenido respecto de lo que es la persona de Dios, pero en relación con el hombre, la voluntad de Dios para el hombre, la revelación de Dios al hombre, las intenciones divinas con la humanidad, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista, alguien podría decirlo un libro más humanista. Dejémoslo para que no herir susceptibilidades ni de un lado ni del otro, en que es un libro que se mueve entre lo divino y lo humano, o más bien en la relación hombre-Dios, Dios-hombre. Lo cierto es que es uno de estos pasajes que dicen algunas cosas de Dios y lo dice Dios mismo. No es que alguien dice Dios es esto, sino que el autor bíblico pone en boca de Dios estas palabras y son muy interesantes y quiero que a ellas apelemos hoy para el mensaje que quiero compartirles. Dice así Éxodo 6, versículo 2 hasta el 9. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Eterno. Aquí aparecen las 4 letras del nombre sagrado, Yud-Ke, Vav-Ke, que algunos lo traducen como quieren. Aquí nos vamos a referir a esa expresión como el Eterno, porque pues, siguiendo la tradición hebrea de que no sabemos a ciencia cierta cuál es la pronunciación de ese nombre, y por lo tanto nos quedamos con este apelativo de el Eterno, toda vez que incluye la revelación de este nombre, la idea de lo trascendente, de lo eterno, justamente, y por eso la mejor expresión para referirnos a lo divino y a lo que probablemente apunte este nombre de 4 letras, o conocido popularmente como el tetragramatón. Bien, dice así, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Eterno. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Yud-Ke-Vav-Ke, el Eterno, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Y yo os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy el Eterno, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, el Eterno. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Qué tremendo y qué fascinante pasaje, ¿no? Un Dios aquí que se revela, un Dios que dice, bueno, Moisés, vamos a hablar, ven acá que tengo algo para ti, quiero que conozcas esto y esto de mí. Yo me revelé a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero de una manera. A ti y lo que surgirá de ti, me voy a revelar de otra manera. Así que es una invitación que le está haciendo Dios a Moisés para que le conozca
Y a la vez es una invitación que tenemos que escuchar nosotros hoy para que vayamos a conocerlo. Decía al comienzo de la semana, por allá el lunes, en un audio que les compartí de los cortos, que toda persona que se asume como creyente, con todo lo que puede implicar esta palabra, ha de recibir sobre sí la responsabilidad de intentar conocer a ese Dios para que su creencia tenga algún tipo de sentido. Bueno, cuando menos es lo que vamos a intentar hacer hoy. Así que mi invitación hoy es muy sencilla. Vamos a conocerlo. Vamos a conocer a este Dios en quien decimos creer, a este Dios que se revela aquí, porque tiene muchas cosas muy interesantes para nosotros aquí que revelarnos y de veras que apuntan a cosas que van a transformar nuestras vidas por completo. No es la idea aquí seguir alimentando creencias, seguir transmitiendo dogmas o conceptos o cosas por el estilo acerca de ese Dios en el cual no nos interesamos, por el cual no hacemos el mínimo esfuerzo de dirigirnos o de alcanzarle o de conocerle o de saber un poco más o de experimentar un poco acerca de lo que es. Bueno, ya que aquí es Dios el que se presenta y dice, bueno, yo soy esto y me he revelado así, pero ahora me voy a revelar así. Bueno, ya que nos está presentando tremendo banquete delante nuestro, vamos a intentar entender de qué se trata. Así que vamos a conocerlo. En primer lugar, nos encontramos con un Dios que se presenta. Esto ya es mucho. Un Dios que se presenta con una identidad. Moisés, yo soy esto. O sea, le muestra una identidad particular, que aquí lo muestra a partir de un nombre, el Yud Kevav, el Eterno. Yo soy esto. O sea, una revelación personal, un Dios personal, o la insinuación de este, ¿no? Con todo lo que esto significa y el desafío exegético, filosófico, existencial, etcétera, implicado aquí con la expresión que estoy usando de la revelación de un Dios personal. Un Dios personal, o sea, es una persona, estamos hablando de Dios como persona, y ya sé que esto genera mucho desafío. ¿Es Dios persona? Se lo han preguntado teólogos y filósofos por igual. ¿Quién sabe cuál más que otro? ¿Es Dios persona? Y bueno, sé del tremendo desafío que esto implica, sé de mi corto alcance o capacidad para explicarlo, y de que este espacio tal vez no sea el más idóneo, pero vamos a limitarnos a unas cuantas cosas, sabiendo que el concepto de Dios como personas es complejo. La persona como tal, decir que Dios es persona, nos lleva a un asunto del todo desafiante, porque Dios como persona implicaría algo muy incluyente, ¿no? La persona de Dios, algo muy acá, muy incluyente. Pero es que si nos vamos al propio concepto de Dios como tal, es ese concepto que per se es absolutamente incluyente, pero al mismo tiempo excluyente. Es decir, Dios, por ser Dios, por ser de quien proviene todo, en quien está contenido todo, toda realidad, está incluida en él. Por lo tanto, el concepto, cuando nos referimos a Dios, por supuesto que estamos refiriéndonos a la inclusión como tal, a la inclusión misma. Dios es una expresión absolutamente incluyente, pero por más que lo incluya todo y toda realidad que surja, que podamos ver en el mundo, está incluida en ese ser, en eso que llamamos Dios, es por sí mismo, por cuanto lo llamamos Dios y apelamos a lo más allá, apelamos a lo trascendente, a lo eterno, a lo infinito, a lo que da lugar a lo demás, pero al mismo tiempo se mantiene allá arriba porque es esencia, es origen, y desde ahí surge todo. Entonces, por sí mismo vendría siendo excluyente, ¿no? Porque es la realidad que, si bien incluye lo demás, está excluida de lo otro. Nosotros podemos acercarnos a la idea de Dios, vincularnos con la idea de Dios, tener algún tipo de acercamiento a esto, pero al mismo tiempo siempre está ahí esa figura arriba, en lo alto, como figura o idea o concepto o persona a la cual aspiramos a llegar. Y es preciso que así se mantenga para que podamos tener viva la noción de Dios, de lo divino, de lo grande, de lo supremo, o en el lenguaje de Otto, de lo santo. Entonces, sé del desafío y todo lo demás, pero es propio del tema. Es obvio que si hablamos de Dios es desafiante, y si hablamos de un Dios personal, vamos a
voy a tratar de, digamos que para no avanzar más en esto, remitirme a las palabras de Buber. Martin Buber, por allá en el epílogo de Yo y Tú, él lo explica más o menos como que sí, con toda la dificultad que puede implicar decir que Dios es persona, pero lo cierto es que se muestra, se inquieta por el humano, la idea de Dios por sí misma es vinculante, porque cuando el hombre se acerca y entra en contacto con algo, con su noción de Dios, partimos de que esa idea, en su sentido primigenio, esencial, tiene un interés en esa persona, si no, no hubiera habido en algún momento interés de la persona en Dios. Por lo tanto, esta persona teniendo un interés, aunque tengamos que usar el lenguaje antropomórfico, pero sabemos que estamos hablando de una realidad, de una esencia que se presenta con intereses, con intenciones, de una manera, revelando, por decirlo de alguna manera, un carácter, ¿no? Unas formas, si nos vamos ya a lo más bíblico, unos deseos u órdenes o mandamientos, o como quiera alguien llamarlo, un carácter personal, una forma en que se esperaría que el hombre actúe para con este Dios, etcétera, etcétera. Por lo cual tenemos que concluir, aunque sabemos que es limitado el lenguaje, que nos estamos refiriendo a un Dios en términos de persona. Yo no quise llevarlo hasta allá, pero sé que podía surgir la idea cuando digo que Dios es personal. Pero lo cierto es que aquí sí se está presentando alguien, en el lenguaje bíblico, se está presentando. Sea que el autor lo puso así, fue la manera en que lo entendió, como quiera que veamos, el Dios este bíblico que se le está revelando aquí a Moisés, que es puesto en la escritura, es un Dios que obvio que tiene una identidad, está diciendo, yo soy esto, o sea, no solo soy la fuente primera, el Dios deísta, sino que se está presentando con una identidad y le da un nombre. Más adelantito medio tocaremos eso, porque la verdad es que no vamos a profundizar mucho, no quiero que sea hasta una clase ni teológica, ni filosófica, ni nada por el estilo, sino un mensaje para nosotros. Pero se presenta, ¿no? Se presenta con una identidad. Hay el que dice, yo soy esto, o sea, no solamente soy Dios, soy este Dios. Y le revela este nombre de Yud-Kevavh, el Eterno, ¿no? Este le habla a Moisés, toma la iniciativa, se dirige. Mira, has de saber que yo soy esto. Me revelé así y ahora estoy a punto de revelarme de esta otra manera. Así dice Dios. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Eterno. Entonces, hay una cosa cierta aquí. Este Dios se dirige, habla, se comunica. Y más allá de hasta dónde nos pueda llevar este pensamiento, porque es otro pensamiento que nos puede llevar lejos, Dios que se comunica, que habla, ya esto genera desafío. Habla, antes hablaba Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué será que Dios no habla? ¿Será que no habla o será que no escuchamos? Pero es que antes Dios decía, Moisés, eso tal vez son las fantasías, ideas que nos hacemos aquí. Habría que ver cómo entendió este mensaje Moisés. Al final llega y se pone por escrito en la tradición hebrea que luego llega a formar la Biblia de esta manera, pero cómo lo entendió Moisés es algo que escapa de nuestro análisis. Pero lo cierto, la idea que debe quedar es que debe haber una interacción, una comunicación, un modo de entenderle, para que la sola idea de un Dios tenga algún tipo de sentido, debe haber una interacción con él. De hecho, también Buber en Eclipse de Dios, si mal no recuerdo, él dice ahí que eso que llamamos plegaria, como cada uno la haga o la lleve a cabo o lo que sea, básicamente, o sea, esencialmente es el discurso del hombre ante la divinidad, en el cual, más allá de todo lo que pida, esencialmente pide una cosa, esencialmente busca una cosa, la presencia divina, y que esta presencia se le transmita de una manera dialógicamente perceptible, dialógicamente comprensible. O sea, el acercamiento a lo divino, la sola idea de Dios debe incluir, para que no sean fantasías humanas, para que no sean solamente experiencias subjetivas o algo por el estilo, la sola idea de Dios debe incluir para nosotros el que nos acerquemos y podamos tener algún tipo de entendimiento de lo que es su voluntad, su persona, su realidad o lo que sea con respecto a nosotros.
o en palabras de Buber, que la presencia de esa divina a la que nos dirigimos se torne dialógicamente comprensible para nosotros. O sea, que salgamos de ahí, de nuestro acercamiento a lo divino, por meditación, por oración, por rezo, por culto, por alabanza, por lo que sea que le expresemos, peticiones o cualquier cosa, salgamos entendiendo algo acerca de él, que entendamos algo de su mensaje, que su presencia sea dialógicamente perceptible. Esto está ahí, más allá de cómo lo entendemos, que si escuché una voz, que es una voz en mi conciencia, que es un entendimiento, que es mi voluntad fortalecida para hacer algo porque lo entendí a la luz de mi meditación en las cosas elevadas, sobrenaturales y demás. Lo interesante es que salga de ahí con una idea más o menos clara de lo que entendí acerca de ese Dios, para que la sola idea de Dios tenga algo de sentido. Esa es la idea de este Dios que se revela. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Eterno. Yo soy el Eterno. Y dice en el verso 3, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Yud-Ke-Vav-Ke, el Eterno, no me di a conocer a ellos. Empecemos con lo bueno, porque si ya hasta aquí ha estado bueno, esto se pone todavía mejor. Y aparecí como esto, mas en mi nombre no me di a conocer. Se presenta este Dios con un nombre que según él mismo no había manifestado a los patriarcas de antaño, Abraham, Isaac y Jacob. Si bien es un nombre que podemos encontrar en los registros bíblicos anteriores a este pasaje, por allá en Génesis 18, 22, 24, aparece este nombre y este Dios siendo invocado con este nombre. Entonces, uno dice, bueno, errores bíblicos. Este tema ha sido objeto de mucho estudio y de diversos puntos de vista, ¿no? Desde el que encuentra errores y contradicciones hasta los más místicos con sus siempre interesantes conclusiones. Pero lo cierto es que Dios dice aquí, bueno, yo me he manifestado a los patriarcas de antaño como Dios omnipotente, ¿no? El Shaddai aquí en hebreo. Es decir, como el todopoderoso, como el que hace todo, como la fuente de quien proviene todo. Podríamos decirlo en un lenguaje filosófico como el Dios de los deístas, ¿no? Aquellos que creen que hay una fuente suprema, que hay alguien que hizo todo y ya está. Hizo su mundo y lo puso a funcionar y ahora les doy ese mundo y háganse cargo. Así se había revelado a Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Como el Dios que tiene todo poder y de quien fluye todo. Pero dice aquí Dios a Moisés, mas en mi nombre, Yud-Ke-Vav-Ke, el Eterno, no me di a conocer a ellos. Pero resulta que ese nombre ya aparece en otros lugares. Así que por supuesto que estamos entendiendo que más allá de que sea una forma de pronunciarlo, lo que está a punto de revelar aquí este Dios a Moisés, o lo que está entendiendo Moisés aquí es que hay un modo de conocer a este Dios más profundamente que cómo llamarlo, que cómo referirse a él, que el entendimiento filosófico de que obvio que tiene que haber algo antes de, porque todo viene de algo. Esta agua viene del arroyo, del río, de algún cuerpo de agua. Este vaso vino del trabajo de la arena o de todo el proceso que esté hecho. Y eso viene de una fábrica. Esa fábrica fue dada por alguien y alguien ideó esto y aquello y siempre vamos a una fuente. Ese alguien primario en la formación de este vaso tiene un padre. Ese padre tiene un padre y así vamos al origen hasta que llegamos a una fuente primaria que da lugar a todo. Hasta esas conclusiones habían llegado los patriarcas. Pero resulta que a Moisés está a punto de revelársele otra cosa. Un Dios, por eso decía, más personal. Un Dios al que podemos acceder de manera directa, no solo con ideas y pensamientos y especulaciones de la imaginación y de la filosofía y de los distintos silogismos que podemos plantearnos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo más. Este es un Dios que se revela. Dice, Dios omnipotente, creador, pero en este nombre no me di a conocer a ellos. Ahora está a punto de empezar a darse a conocer este Dios. Ya no el Dios
de los deístas, ya no el Dios de los filósofos, ya no el Dios de los teístas solamente, ¿no? Un Dios explicado a partir de conceptos, hizo el mundo, bien, genial, excelente, se involucró en su mundo, hizo un hombre, le da normas, le da esto, aquello, y ahí surgen los conceptos, los dogmas, ¿no? Las doctrinas y demás. Pero este Dios que está aquí a punto de manifestarse y el que nos invita a la Torá a conocer y de cuya idea me he tomado para hacer esta invitación y titular este mensaje, vamos a conocerlo. Ya no es el Dios de los deístas, de los teístas, ya no es el Dios de los filósofos, ya no es el Dios de los teólogos. Es un Dios que se revela de una manera personal, que quiere revelarse a Moisés y con Moisés al pueblo. A partir de Moisés a todo un pueblo, porque Dios le dice, yo te escogí, en la parashá anterior lo vimos, vas a liberar a este pueblo, y le dice Moisés a Dios, y bueno, y cuando me pregunten quién es el que me envió con todas estas ideas como raras, como extrañas, Dios dice, yo soy el que soy, otro nombre que revela de Dios, que ha sido sujeto también de mucha especulación, que yo soy, y muchos han dicho, la esencia del ser, o sea, todo el ser surge de ahí, pero el mismo Buber, un teólogo, psicólogo, filósofo, de todo, antropólogo, hebreo, judío, austriaco de nacimiento, él se cuestiona y dice, bueno, Dios no anda haciendo revelaciones filosóficas o existencialistas acerca de sí mismo en la escritura, sino acerca de lo que hace con su pueblo. Por lo tanto, ese Ekeye, Asher Ekeye, de donde se traduce al español como yo soy el que soy, lo interpreta Buber y me parece brillante. Puede revisar a alguien, Moisés de Martin Buber, o también Orígenes, es que es el título, Orígenes del bien y del mal, también de Martin Buber, muy bueno, ahí toca estos temas, pero básicamente la idea es que este Dios lo que está revelando ahí, la esencia del Ekeye, el verbo, lleva a la idea del ser en acción, no del ser en términos ontológicos, más en términos de vida, de la existencia, de la realidad. Es decir, cuando Dios está diciendo aquí que yo soy el que soy, es en la medida que el pueblo marche y avance, cuando te pregunte, ¿y quién te envió? Es ese Dios que te sale al encuentro. La idea es yo soy el que soy, es vas a conocerme como vas a conocerme. Yo soy el que soy. Veo esto de Dios. Bueno, no piensen, yo soy esto y déjenme en esta figura estática. ¿No? Es que el problema del yo soy el que soy como esencia será la esencia del ser. Y ya lo definiste. No, yo soy el que soy es, vas a descubrirme en tu vida como me vas a descubrir. De ahí que Buber lo traduce más, yo estoy como el que estoy. Yo seré, o como sabios también traducen, yo seré el que seré. Estaré ahí como el que estaré. Vas a conocer mi revelación y ahí me conocerás. ¿Qué voy a hacer yo? Eso que vas a conocer. Y luego vas a experimentar otra situación y vas a decir, pero yo lo que sé de Dios es esto. Bueno, me vas a conocer como ese que vas a estar conociendo. Bueno, ese es el que está a punto de revelarse de manera personal a Moisés y a cada uno de los hebreos. Y claro que aquí alguien puede decir, pero esto es muy subjetivo, esto más propio de los místicos, ¿no? Un Dios personal, un Dios al que conozco en mi experiencia, la experiencia epistemológica, la experiencia de mi, incluso nociológica, ¿no? De mi propio contacto con el conocimiento de ese Dios que se revela. Pues bien, para no decir que dejemos atrás el Dios de los deístas, de los teístas, de los filósofos, de los místicos, permítame tomar todo esto, unirlo en una sola idea e intentar ir a conocer al Dios de la vida. Básicamente, ese Dios que se va a revelar es es el Dios de la vida. Que sí es el Dios de los deístas, el que creó todo, hizo su mundo y nos lo entregó. Que es el Dios de los teístas, que hizo su mundo y se involucra en su mundo porque vemos, lo buscamos. El hombre apunta hacia ahí, el hombre no quiere dejar ir la idea de Dios porque así está diseñado. Es un Dios que desde el inicio programó su creación para que retorne a Él. Sí, nos quedamos con el Dios en medio de eso que experimenta cada uno según su propia experiencia, según su propia vivencia
epistemológica, ¿no? Su propio contacto con el conocimiento, su propia experiencia de conocimiento de este Dios, su propia experiencia mística, dirá alguno. Bueno, conozcamos a ese Dios, pero ese Dios se nos revela no en especulaciones filosóficas, no solo en dogmas y doctrinas, no solo en la experiencia subjetiva que cada uno tenga, sino sobre todo, fundamentalmente, y recogiendo cada una de esas expresiones y modos de búsqueda de lo divino en la vida. En la vida. Yo me revelé como Dios omnipotente, mas en este nombre no lo hice, y ahora lo voy a hacer, le dice Dios a Moisés. Y de ahí que los grandes sabios de la literatura hebrea explican este nombre de 4 letras, Yud Ke Vav Ke, como el recogido de toda realidad. En este nombre, en cada una de las letras, Yud, Ke, Vav, He, lo explico así, lo diagramo así porque ellos lo ubican en el estudio del árbol de la vida, un diagrama que ellos hacen para explicar la realidad. Yud, la primera Yud, letra del nombre sagrado, como el mundo de la emanación, de donde fluye todo. Y ahí desde ese mundo es la primera manifestación de lo divino, surgiendo desde arriba, desde lo eterno, desde lo infinito. Arriba es un modo de decir, ¿no? Refiriendo a que entre más alto, más cerca del uno, más cerca de lo primigenio, de la unidad absoluta. El Yud es la manifestación, ya lo que emana, toda realidad emanó de lo divino. La Hei del nombre sagrado, la primera, es una referencia al mundo de la creación. O sea, todo aquel que Dios ideó emana de él y tiene lugar cuando él lo crea. Luego está la Vav del nombre sagrado, que es vinculante, que empieza a unir el mundo de arriba, los mundos superiores de la emanación y la creación, con este mundo de abajo, de la realidad. Pero esta Vav es vinculante, es decir, Dios toma toda su potencia de los mundos superiores y la canaliza, la manifiesta a través de esta realidad, y ahí usa un instrumento que es el hombre, el ser humano, y a través de él se revela y se manifiesta. ¿Cómo? A través del alma, de la Neshama. Esto lo llama Marco Aurelio, el antiguo emperador, tiene un nombre para esto, lo llama el genio divino. Él dice que hay que honrar el genio divino que nos guía en la vida, que nos guía en este mundo. Oh, wow, como antiguas tradiciones, pensadores, filósofos y buscadores de lo eterno siempre han encontrado algo de esto en su propia realidad y han usado sus propias palabras de acuerdo a sus tradiciones, mitologías y demás, pero el hombre ha sido abocado siempre a esto. Bueno, Dios se revela a través de la Neshama, de ese soplo, ese aliento divino que pone en el hombre y lo manifiesta. Esto lo podemos encontrar de alguna manera revelado en esta Vav del nombre sagrado. Y la última Hei, que es el mundo de la acción, el mundo de la materia, en donde Dios ya se revela, en donde toda esa grandeza y toda esa potencia creativa aterriza y tiene lugar en el mundo de la acción, que es la última Hei del nombre sagrado, el mundo de Asiyah. Miren cómo los sabios, a partir de este nombre, Yud Ke Vav Ke, el eterno, el nombre sagrado, nos explican que este Dios que está arriba, todopoderoso, de quien podemos hacernos las ideas más grandes, los pensamientos más elevados, las especulaciones más refinadas, finalmente toca tierra, finalmente se revela en su mundo, en el mundo en el que nos movemos, en el mundo en el que vivimos nosotros. Así que la invitación de este Dios y la que yo quiero transmitirte hoy es para que le conozcamos, pensando, sí, meditando, analizando y estudiando doctrinas, dogmas, todo lo que ustedes quieran, buscando nuestras propias experiencias de conocimiento de lo divino, experiencia mística, si alguno quiere darle un nombre a eso técnica o clásicamente, pero además conociéndolo en la vida. Y vamos a ver por qué. Vamos a intentar reconocer a este Dios que se revela a sí mismo en su mundo. No solo un creador con todo el poder, sino uno con intenciones e intereses claros. Y la manifestación de este Dios, el eterno, dijimos, tiene lugar de una manera personal. Hay una persona siempre a través de la cual su conocimiento se introduce en la realidad. Así lo deja claro este Dios. Dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cómo se les apareció? En sus pensamientos, en sus meditaciones, en su realidad, en sus vivencias diarias, en lo que vivían, es decir, en la vida. Por eso les decía yo que podemos recoger todas estas ideas, la deísta, la teísta, para unir las dos en una, digamos, la filosófico-teológico, la mística, por la experiencia subjetiva, y lo podemos recoger todo en la idea de la vida. Es el Dios fundamentalmente de la vida. No hay otra manera a través de la cual podamos tener contacto con esta realidad o con cualquier realidad
más que la propia vida. Y el que se nos está revelando aquí es este Dios fuente de la vida, no del universo, de la vida. No de la vida, de mi vida. Así que mi vida es el escenario en el cual puedo llegar a conocerlo. Y este Dios se revela así. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora se aparece a Moisés. De una manera más profunda, con mensajes directos y planes específicos que han de llevarse a cabo en el mundo. Así lo dicen los versículos que siguen, 4 y 5. Dice, Éxodo, ¿no? Seguimos en Éxodo 6, 4 y 5. Dice, también establecí mi pacto con ellos. Vino hablando Abraham, Isaac y Jacob, pero en este nombre que te voy a revelar a ti, Moisés, no. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Por supuesto que en medio estaban José y demás. Pero dice, establecí mi pacto con ellos, los une ya como, presenta el plural, como un colectivo. Dice, establecí mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Aquí ya pasa todo el pueblo que surgió de estos lomos de Abraham y compañía. He oído el gemido de todos estos hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. Va revisando todos estos detalles y me he acordado de mi pacto. Miren qué curiosidad más maravillosa de la revelación de Dios, que hace Dios de sí mismo. Se introduce a partir del individuo, ¿no? Dios introduce su revelación a partir del individuo. Abraham, Isaac, Jacob, a través de ellos y sus hijos, llega Moisés, se interesa en el pueblo de Israel como tal, e involucra aquí ya a otro pueblo. El objetivo final es llegar al pueblo, a la comunidad, al colectivo, al mundo. Y aquí hay cosas de una importancia trascendental para nosotros, tanto en lo personal como en lo comunitario, o colectivo, o público, como social, como cualquiera lo quiera llamar. Claro que este Dios con quien se empiezan a relacionar los hebreos procura el bienestar de este pueblo, de los hebreos. Claro que Abraham se empieza a relacionar con esta divinidad y entiende que esta divinidad quiere su bienestar, el de él, el de Abraham. Es obvio. Así lo interpreta quien experimenta esta relación. Por eso hablé de la importancia de la experiencia personal, la experiencia del conocimiento de Dios a partir de lo vívido, de lo que experimento yo, de mi propio acercamiento nociológico, de alguna manera, a la idea de lo divino, mi propia experiencia de conocimiento, mi propia experiencia subjetiva, mística. O sea, místico, vuelvo a insistir, alguna vez lo he traído. En místico no le pongan tintes raros por allá. Místico, del sentido clásico, la palabra místico es quien ha tenido o aspira a tener un conocimiento personal directo de Dios. La importancia de esto, porque quien experimenta a Dios, quien experimenta su accionar, su salvación, su redención, de lo que sea que esté viviendo, lo experimenta para sí. Pero ojo, que la idea de experimentarlo de manera personal no debe llevarnos a concluir el detrimento de lo demás. Aquí el pueblo hebreo experimenta, entiende que este Dios quiere su bienestar. Como su bienestar se ve perjudicado por el pueblo egipcio, cualquiera podía interpretar que el bienestar del pueblo hebreo implica el mal para el pueblo egipcio. O sea, Dios es un Dios selectivo, xenófobo, escoge esta raza, porque sí, porque le da la gana. Hay gente que hasta usa versículos para esto, versículos bíblicos, escoge esto porque le da la gana, y a este otro le da la gana darle juguete, darles plagas, darles castigos, darles fuego y azufre, infierno, lo que quieran. Y me parece que no es necesario ver la escritura completa. No es necesario ver la escritura completa. Desde el punto de vista subjetivo de la persona que está experimentando la redención, claro que yo veo el bien que se me hace. Y ese libro hebreo lo interpreto como el bien que se me hace. Me salvó de esto. Todo lo demás pasa a un segundo plano porque esta es la experiencia personal. Pero no hace falta leer la escritura completa.
El Salmo 24:1, por ejemplo, dice, del Eterno es la tierra, de este mismo Dios que se le revela a Moisés, es la tierra y su plenitud, no solo Israel, o no solo Edison, o no solo Mauricio, o no solo Sandra, o no solo Carlos, o no solo cada uno de ustedes. Del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo, todo, y los que en él habitan, todo. Así que si tu experiencia de fe, si tu conocimiento de Dios te hace exclusivo, como hablamos al principio, excluyente, y crees que solo tú, en detrimento de que te rodea, o tu religión en detrimento de las otras, o tu pueblo en detrimento de los otros, aunque te creas Israel, te llames de las 12 tribus o lo que te quieras inventar, te hace falta entender el sentido de este texto. El Eterno es la tierra y su plenitud, Salmo 24:1. El mundo y los que en él habitan. Jonás nos deja claro el concepto. Esto le molestó a Jonás mismo, porque él era de Israel y Nínive era la capital de un pueblo. El pueblo asirio tenía sus cosas. Se había peleado con Israel y le ha hecho daño a Israel. Pero caray, Dios ama al mundo y en sus extrañas, dice la gente, formas de actuar, son extrañas, es que del Eterno es la tierra y su plenitud, envía un profeta hebreo. Vaya lección las que nos dejan las escrituras, ¿eh? Hablarle a los ninivitas para ver si se vuelven, porque en última instancia lo que Dios quiere, por allá otro texto dice que Dios no quiere la muerte del malo, sino que se vuelva de su camino, que es el que lo lleva a la muerte, y se vuelva a él para que tenga la vida. Pero cuando Jonás está molesto, Dios le responde a Jonás en 4:11, ¿no tendré yo piedad de Nínive? ¡Wow! Oh, ¿cuánto nos hace falta escuchar esto a algunos? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Póngale hoy otro nombre, póngale Venezuela. ¿Acaso no ha de tener Dios piedad de Venezuela? ¿O de Cuba? ¿O de Palestina, del pueblo palestino? Llevémoslo a la inversa. ¿Acaso no tendrá Dios piedad de Israel? Que hay gente malvada dentro de Israel, no lo desconocemos. Que ha habido gobiernos nefastos en Venezuela, en Cuba, que hay una dirigencia extremista, fanática, asesina en la Palestina. No, pues que ¿quién desconoce eso? Pero eso no anula la piedad de Dios. Dios se compadece de todos. En este texto de Jonás, hasta de los animales. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Jonás quería ver el mundo arder, como muchos. Que Dios envíe su juicio y castigue a toda la maldad, porque se asumen a sí mismos impolutos, perfectos, correctos, ¿no? Dios castigue toda la maldad. Y yo creo que no soy tan malo, ¿vea? Adhiero al Dios de Israel, a la fe de Israel, al Dios bíblico. Jonás se llevó unas lecciones. Creo que nos hacen falta a nosotros. Por si esto fuera poco, en Isaías 19:19, el Eterno dice algo fantástico del propio Egipto. Dice el Señor a través del profeta Isaías: en aquel tiempo habrá altar para el Eterno en medio de la tierra de Egipto y monumento al Eterno junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio al Eterno de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. Qué cosa más linda. Wow. O sea, tomen estas palabras aquí de Isaías, llévenla unos años atrás, bastantes, unos siglos atrás, y es el mismo mensaje que Dios le envía a los hebreos. Dios prometió que a los hebreos, después de haber pasado por cosas que eran necesarias, ¿por qué necesarias? Por el devenir de la vida, por aquellas cosas en las que el mismo pueblo se metía, pero ya una vez aprenden las lecciones a través de bestias, a través de fieras salvajes, a través de enemigos humanos, a través de
la política que se desarrolla en medio de situaciones de cada pueblo, país, estado, territorio o personas. Ya después de aprender esas lecciones, Dios siempre involucrándose y comprometiéndose con salvar. Y así como se lo prometió a Israel, ahora le promete a los egipcios. Van a clamar, como clamaron los hebreos, a causa de sus opresores, como lo tenían los hebreos, y les enviará un salvador y príncipe, como lo hizo con los hebreos. ¡Wow! ¡Fantástico! Un trabajo de redención, tal como fue hecho para el pueblo hebreo, va a ser hecho para el pueblo egipcio. ¡Wow! No, 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 no. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto nos hace falta conocer a este Dios? No quiero cansar, pero nos podemos llenar de ejemplos ad nauseam acerca de esto. Con los asirios se promete lo mismo justo ahí en Isaías 16. ¿16 es? 19, perdón, 19. Promete acerca de los asirios y así con los pueblos. Claro, los que no sean obstinados y rebeldes. En términos prácticos, esto nos lleva a un respeto absoluto por los planes divinos globales solo conocidos por el Eterno. Nosotros a veces no podemos entender esto porque, no, pero si es que este pueblo es malo, si es que este dirigente es malo, esto solo lo conoce el Eterno. Lo dijimos al principio. El concepto de Dios es en un sentido excluyente. O sea, por ser Dios, no es que todo está contenido en Él y lo incluye todo. Por ser Dios, es lo que está por encima de el origen y fuente. Entonces, hay reservas del conocimiento divino, de la mente divina, que no podemos entenderlas, nos van a resultar incluso inverosímiles. Pero es que más altos son sus pensamientos que mis pensamientos, lo dice el propio Isaías. Más altos mis caminos que vuestros caminos. Y si bien muchas veces nos sentimos del lado de la revelación, debemos recordar siempre que somos la puerta de entrada de esa bendición y de esa revelación para todos, para todo el pueblo, para todos los pueblos, para todo el mundo. Pero no como estamos acostumbrados, ¿no? Porque a veces entendemos esto. Y yo me siento del lado de la revelación ideal, correcta, indicada. Y está bien, Dios quiere esto para todos. Pero como soy la puerta de entrada, entonces debo llevar esa bendición de esa revelación, pero únicamente se interpreta de este modo. Hacernos insistentes proselitistas que intentamos convencer, como sea, a los demás de nuestras propias concepciones espirituales, y hasta ahí digo yo que es respetuoso y no estaría mal, aunque ya intentar convencer es invadir el espacio del otro. No tendría por qué haber intento de convencimiento. En el mejor de los casos, mostrar las bondades de lo que he descubierto, pero intentar convencer ya es invadir, ya es irrespetar, ya es tratar de violar lo más grande que tiene el hombre, dado por el Dios mismo, que es el libre albedrío. Pero bueno, digamos que transmitir. Pero además, el problema es que este tema del proselitismo se vuelve en una condena de las expresiones y las concepciones propias, espirituales, religiosas y demás, de los demás, personas y pueblos. Y no es así como somos la puerta de entrada de esta revelación, sino como compartidores de la revelación. Debemos ser compartidores. Miren que Dios dice, yo me le revelé a Abraham, a Isaac, a Jacob, ahora a ti, Moisés, me voy a revelar así, pero le quiero revelar esto al pueblo. Me quiero revelar al pueblo. Y yo me voy a revelar a ustedes y a los egipcios de paso. Ahí es como me voy a revelar, en lo que voy a hacer. Y ustedes, hebreos, van a ser los que revelen a ese Dios, al pueblo egipcio y a los demás pueblos, mientras que lo van conociendo. Es extraño, pero conocemos a ese Dios en la medida en que vamos y vivimos. Revelamos a ese Dios en la medida en que vamos y lo conocemos. O sea, al tiempo que lo vamos a revelar, lo estamos conociendo. Lo conocemos en la propia revelación. Sí, sé que es una idea que parece casi inverosímil, pero algunas de las cosas más importantes de la vida lo parecen. Una de las pocas cosas que se dice acerca de Dios en las Biblias, ya apelo aquí a lo que se conoce popularmente como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Una de esas cosas es que Dios es amor. A Dios se lo relaciona con el amor.
Y vaya si el amor nos deja entender esto también. Nos unimos en pareja con alguien, ¿no? Uno diría, ¿cómo voy a darle a conocer a alguien algo que no tengo, ¿no? Si yo voy a dar a conocer el amor, supone que yo tengo amor, pero ¿cómo yo experimento el amor si no es cuando voy y entro en relación con alguien? De manera que yo revelo el amor, doy a conocer el amor a esa pareja, a esa persona, en la medida que lo conozco en la propia relación con la persona. Entro en contacto y yo hago ser el amor. Lo hago ser. Al dirigirme, descubro el amor y en la medida que me voy dirigiendo a él, lo voy descubriendo, lo voy dando a conocer, lo voy compartiendo. Es fantástico. No siempre se da de lo que se tiene. Suele decirse por ahí, nadie puede dar lo que no tiene. Y bueno, cuando nos referimos al amor, yo no es que tenga amor, no parto con la reserva aquí del amor. Voy en el encuentro, hago al amor. Tiene lugar el amor. Queridos, a mí me parece que así pasa con lo divino. Yo voy a darlo a conocer en estas preconcepciones que tenemos, en todo esto, estas ideas que estamos presentando, pero yo voy y lo conozco es en el mundo de verdad. Cuando voy e intento dar a conocer a esto, ahí es donde realmente lo conozco a Dios. Cuando transmito algo acerca de lo divino, ahí es donde conozco lo divino. Mientras tanto se queda aquí en conceptos. Cuando voy y trato de traducir todo esto que yo estoy aquí transmitiendo, voy a traducir solo a la persona en la relación, ahí es donde yo realmente lo conozco y me doy cuenta que esto es sensitivo, vívido, personal. Ahí ya soy capaz de conjugar la idea de la fuente, el Dios deísta, la idea de un Dios que tiene su forma de actuar, del Dios teísta, dogmas, doctrinas, etcétera, la idea de mi experiencia personal, vívida, de cómo lo voy conociendo a partir de esto. ¿En dónde? En el terreno de la vida. Por eso les dije, vamos a conocerlo. ¿A quién? Al Dios de la vida. Fundamentalmente al Dios de la vida. Sigamos y verá que lo veremos. Éxodo 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Eterno. Os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicio grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis. Y vosotros sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¡Qué barbaridad! Es impresionante. Le dice, yo soy el Eterno, Moisés. ¿No? Me voy a revelar así, así. Le dice al pueblo, yo soy el Eterno y os sacaré tal, tal, tal. ¿Pero qué? Yo soy esto. ¿Y qué con este nombre? ¿Qué con esta enseñanza que yo estoy dando? ¿Qué con todas estas ideas por aquí y por allá? Lo máximo que uno puede llegar a decir, ah, qué interesante. Solo lo sabrás cuando lo veas en el terreno de la vida. Dios le dice esto a Moisés y le dice, los libraré de estas tareas pesadas, con brazo extendido, con juicio grandes. Ya sabemos aquí que se refiere a las plagas. Y entonces sabrán que yo soy el Eterno. Ah, no lo van a saber por una explicación, no lo van a saber por argumentos y razonamientos lógicos, teológicos o lo que sea. Lo van a saber cuando lo vean en acción. Este es el Dios que se revela en el devenir del hombre, en lo que le pasa al hombre, en sus sucesos, en los naturales, porque este brazo extendido, juicio grande, todo tuvo que ver con la naturaleza. Agua en sangre, piojos, ranas, ¿qué más era? Moscas, langostas, oscuridad. Este pueblo conoció a este Dios a partir de su revelación en lo natural, en lo diario, en lo cotidiano, en lo personal, tanto en público como en lo privado, tanto en lo subjetivo como en lo colectivo. Y como así es que se nos revela, como así es que lo conocemos, así es que se supone que lo demos a conocer. Esto convence mucho más y sin necesidad de intentarlo, es decir, de intentar convencer, esto convence mucho más al otro que mostrarle esas ganas de convencerlo. Esto de darlo a conocer en cómo yo lo conocí. Mira, que en mi realidad, mire, Dios es así, así. Hay video, hoy día en las redes sociales hay de todo tipo de cosas, ¿no? Llega alguien y aborda a otra persona en la calle. ¿Tú crees en Dios? ¿Por qué no? ¿Sabes que Dios te 10,000 cosas? Termina no me interesa. Te puede dar 10,000 argumentos y las personas que el otro día vi por ahí algo, un teísta religioso tratando de convencer a un ateo. Le dio todos los argumentos, al final el otro le decía,
Hablaste tan rápido, parecías un rapero, dijiste todos tus argumentos, que tendría que escucharlo yo no sé cuántas veces para, para entender qué fue lo que quisiste decir. Y tal vez me dejas callado porque es que ni sé cómo responder a todo lo que dijiste. El asunto es que eso sigue desinteresándome. A veces, y hoy día está muy de moda, teólogos, proselitistas, jugando a los filósofos. Esto tiene su trampa. Y esto puede darle la vuelta y puede terminar las personas, los creyentes, por los mismos argumentos filosóficos aquí, caídos. Y no veo muy lejos que esto pase. Porque esto tiene el razonamiento filosófico. A mí me encanta la filosofía, ustedes lo saben. No estoy denigrando nada de esto. Pero cuando queremos ir a tomar prestada la filosofía para con argumentos propios de la filosofía, tratar de explicar a algo que no es una idea filosófica. Ese algo aquí es lo divino. Ojo, porque eso tiene su trampa, pero bueno, no quiero ir ahí. El caso es que lo que convence es esto. Es que yo a Dios no vengo a hablar de Dios, que tengo a mostrar cómo lo veo. No te lo vengo a mostrar para convencerte. Nos relacionamos, tenemos relación natural de la vida y yo ahí veo a Dios y tú ves que yo lo experimento y lo agradezco y lo vinculo y lo involucro en mi mundo y eso es lo que la gente va viendo y ahí es donde lo va conociendo en esta revelación. Yo tomaré por mi pueblo usted y seré para ustedes Dios y ustedes sabrán que yo soy el Eterno. Ustedes sabrán que soy el Eterno. Ya no van a creer en Dios, sabrán que yo soy ese Dios. Lo van a saber y esa certeza no se las quita a nadie. Esa saber, esa sabiduría, no es algo en lo que crees, es algo que sabes. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham. Lo que esto significa para nosotros es que aunque muchas veces todos esos planes, proyectos, destinos y demás se ven truncados, al menos para nosotros, al menos en la parte que nos toca, es un asunto que inexorablemente se dará. Claro, aunque a veces desde la parte que nos toca vivirlo, sea como a los tropezones, a las caídas, a los raspones y levantadas. Pero Dios aquí diciendo, y alcé mi mano jurando, significa que ese Dios, creador de todo, está comprometido con esta realidad y lo hará conmigo o a pesar de mí. Conmigo dispuesto o a veces a pesar de cómo me opongo, dándole la espalda a esto y chocándome una y otra vez con la realidad. Pero es que es así que llegamos al conocimiento de los planes divinos, yendo a vivir el mundo de verdad. En medio de eso a veces nos caemos porque nos equivocamos, porque interpretamos mal, porque nos azoramos, porque nos llenamos de un montón de cosas. Pero hasta el final Dios está comprometido con su mundo. Tan comprometido que miren lo que dice Dios. Y cierro con esto. Dice Dios en el versículo 9, el último versículo de nuestro pasaje. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No escuchaban porque estaban sordos, no. Oían lo que Moisés decía, pero les costaba aceptar esto en su ser. Les costaba entender esto, les costaba ver esta realidad a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Les decía que Dios está comprometido con que esto sea así. Y al final va a ser así, por las buenas o por las malas. Significa, aunque suframos en el camino y creamos que no hay esperanza, la propia desesperanza que tenemos muchas veces que atravesar nos va a conducir ahí si sabemos permanecer. ¿Qué nos impide ver todas estas cosas tan bonitas que los predicadores dicen de Dios? Dios es bueno, amoroso, amable. Y la predicación la limitan a citar versículos diciendo todo lo bueno que es Dios. Pero resulta que yo no experimento eso. Porque hay cosas que me abaten, hay cosas que me alejan de ver toda esa bondad. Como a los egipcios, como a los israelitas aquí en Egipto, que era la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Qué ternura cómo terminan estas líneas. Este Dios no solo es uno que se interesa en el orden y bien del mundo, sino que ha diseñado su mundo para que ese bienestar llegue a través del hombre. Y un hombre con congoja de espíritu, aquí se refiere a las emociones desbalanceadas en el hombre, ¿no? El estrés de la vida, la ansiedad por lo que queremos, los abatimientos, el desánimo, ¿no? La tristeza, la depresión, todo esto. Y la dura servidumbre, es decir, la esclavitud a la que se ve sometido el hombre muchas veces, que trabaja y se desvive
por solo comer y ni a comer bien llega. Esto no era solo de los israelitas en Egipto. El hombre de hoy que pasa hambre, que pasa necesidad, que ve su vida diluirse en la persecución de una comida que nunca es suficiente, eso impide ver al hombre esa bondad divina. Pero el camino hacia allá pasa necesariamente por la satisfacción física y emocional de este hombre. En otras palabras, y como lo he venido diciendo, el asunto está en lo que va pasando con el hombre y su forma de procesar. O sea, lo que pasa conmigo, y la forma en que proceso eso que me pasa, marca el bienestar divino. Si a mí lo que me pasa es necesidad, carencia y demás, no puedo procesar, no puedo experimentar, no puedo ver las bondades de ese Dios, no puedo conocerlo tal como es, un Dios interesado en el bien de su mundo, lo cual implica el bien personal mío. Por lo tanto, tengo que, y este mensaje puede ir para muchos de nosotros, en un momento tengo que dejar a un lado mis dogmas, mis creencias, mis doctrinas, mis filosofías, mis especulaciones, mis experiencias de conocimiento de Dios, mis éxtasis, todo lo que quiera, e ir a satisfacer estas necesidades básicas. Claro que no puedo percibir el don divino y no puedo mostrar mi felicidad, mi éxtasis vivencial de estar con Dios si estoy pasando hambre, si estoy lleno de ansiedad, de estrés, de preocupación, si estoy deprimido. Los propios sabios hebreos hablan de eso. En un corazón triste, una persona que alberga la tristeza, no puede manifestarse el Ruach HaKodesh, la presencia divina dialógicamente comprensible. No se manifiesta. Alguien no puede entender la voz de Dios, no puede acceder al don de la profecía, no para adivinar cosas, para entender la voluntad divina para sí. No puede acceder a ese don cuando está albergado o cuando alberga la tristeza, cuando está invadido por la aflicción del espíritu. Así lo dice el texto. El pueblo no escuchaba a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre, del hambre que pasaba. Así que, querido, deja de mostrarme un Dios del cual me quieres convencer, mientras tus ojos expresan tristeza y abatimiento por el hambre que pasas, por la decepción en la que vives, por la vida destruida que tienes a causa del hogar que se te dañó. Vamos a conocer al Dios de verdad, al Dios que se revela en la vida del hombre, al Dios que se revela en el plato de comida que el hombre se come, como dice el autor de Eclesiastés. He visto que para el hombre no hay nada mejor que comer su pan con calma y con deleite, beber su agua con paz y disfrutar con la mujer que le acompaña. Y dice el sabio, y he visto que también esto es de Dios. Claro que esto es de Dios. ¿Cómo va a ver a Dios a alguien con hambre? Pero claro que sabemos que no podemos simplemente limitarnos a ser máquinas que producen dinero para comer y olvidarnos de quienes somos, y por eso tenemos personas en los trabajos que comen muy bien, que ganan mucho dinero y hasta exitosas parecen, pero tristes, abatidas y deprimidas. Estos también tienen que avanzar. Pues empezamos con lo básico, comer y vestir, es lo que vemos. Pero luego tenemos que ir a la esencia de las emociones, de lo que somos, cuán realizados, cuán satisfechos nos sentimos. Pero claro que no nos vamos a quedar ahí, porque no vamos a quedar contemplando y a toda hora filosofando y riéndonos y en éxtasis. Para eso nos volvemos todos, ¿qué? ¿Drogos? Cuando sabemos que la vida no es solo esto, entonces avanzamos más y procuramos ideas, inteligencias, proyectos, avances, conocimiento de Dios. Razonamos acerca de Dios, le conocemos, lo experimentamos. Finalmente, lo conocemos en la vida. Lo conocemos en la vida. Esto es el hombre haciéndose cargo del hombre. El hombre haciéndose cargo de sí mismo. Interesarse en su bienestar, en su salud física, mental y emocional, es empezar a conocer a Dios. Es empezar a acercarse al conocimiento de lo divino. La vasija que ha de recibir la manifestación de la revelación ha de estar lista, idónea, y los desbalances, desajustes e insanidad mental, emocional, son algo que sacan al hombre de su punto intacto, de su versión más elevada,
con la que la divinidad quiere tratar. Por lo que tratar con esto, interesarnos por esto, es empezar el proceso de conocerlo. Dios se nos presenta, se ofrece a revelársenos. Hay un montón de cosas que nos impiden recibir esa plenitud de revelación y somos nosotros los llamados a hacernos cargo de eso. No tenemos que inventarnos doctrinas, dogmas, volvernos filósofos empedernidos todos los días. No tenemos que volvernos los más religiosos conocedores de todas las doctrinas y dogmas. Solamente tenemos que vivir. No huirle a la vida, sino predisponernos para ella. Abrirnos a la vida, decirle, heme aquí, e ir en el trabajo diario, en las cosas naturales, en mi cotidianidad. No en la cotidianidad, sino en mi cotidianidad, en lo que me pasa y en cómo lo proceso, ir a conocerlo. Ahí se nos revela, ahí está mi bienestar y ahí está la plenitud del cumplimiento de sus planes y propósitos, los de lo divino. No me queda más que decirte que vamos a conocerlo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu Torah. Gracias por este mensaje de verdad y de luz que nos acercas hoy hasta nuestros oídos y corazones. Que podamos todos abrirlos para que llegue esta palabra, para que llegue esta virtud, para que llegue esta revelación y haya lugar en nosotros, para que llegues tú y vivas en nosotros, Señor, para que lleguemos nosotros hasta tu presencia, en el escenario de la vida, en el altar de la vida misma, y te ofrezcamos sacrificio, y ese sacrificio seremos nosotros, y ahí te conozcamos, y ahí intimemos, y ahí tengamos la vida eterna, porque esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y que te conozcamos en este maravilloso don y regalo que nos has dado, el de la vida. Honro esa vida, honro ese regalo, y te honro a ti, Señor. Beshem Yeshua. Amén. Gracias, Dios. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea Dios por su Torah, por su palabra, por su revelación. Y ustedes, atesoren esto en su corazón y a vivir una vida inigualable. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.